Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Vega, soy director del periódico 5 Días y vamos a iniciar hoy, les invito a iniciar hoy una nueva temporada del Foro Futuro, el Observatorio de Tendencias Económicas, que en este periódico hacemos ya por tercer año consecutivo con la colaboración de Banco Santander y que retransmitimos en directo a través de esta web de 5 Días y El País Economía. Hoy vamos a hablar de algo en lo que no nos podemos escapar, que es el cambio de escenario para la economía mundial, para la economía europea y en particular para la economía española por la guerra de Ucrania, por esa guerra en el este de Europa que ha empezado hace un par de semanas y que amenaza con prolongarse durante una temporada muy larga. Con esa guerra han cambiado las condiciones de la política energética en toda Europa y con ella han cambiado las expectativas de inflación, que ya eran elevadas antes del conflicto y que amenazan con planchar de alguna manera el ritmo de la actividad económica. En esa situación, el Banco Central Europeo, que por cierto hoy tiene reunión de su consejo directivo, tiene un dilema y tiene que decidir en si acelerar la subida de tipos que tenía prevista ya antes del conflicto, para frenar esa inflación galopante, o por el contrario, dilata esas decisiones y tiene que mantener nuevos flujos de inyecciones de liquidez a los bancos, nuevas compras de deuda en todos los países europeos para de alguna manera sostener la actividad económica que amenaza, insisto, con entrar en periodo de hibernación otra vez por esta guerra. Las familias, las empresas, todos los agentes económicos en general van a tener menos renta disponible con esta inflación. Puede haber, como ya está produciéndose, paralización de actividad en empresas, fundamentalmente aquellas que son electrointensivas, y eso tiene que tener un coste, lógicamente, en términos económicos, en términos de renta, en términos de PIB y, por supuesto, en términos de empleo. De eso es de lo que queríamos hablar hoy en el Foro Futuro, de ese cambio de escenario y cómo hacer frente a él. Les voy a presentar ya a los participantes en este foro, que son, en primer lugar, Fernando Fernández. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Buenos días, José Antonio. Fernando es profesor del Instituto de Empresa Business School. Nos acompaña también Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico e investigadora del think tank Bruegel. Muy buenos días, bienvenida, Alicia. Saludos, encantada. También nos acompaña el profesor de la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, José García Montalvo. Buenos días, señor Montalvo. Buenos días. Y también Santiago Carbó, que es catedrático de la Universidad de Granada y director de finanzas de Funcas. Señor Carbó, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Y por último, Francisco Pérez, que es director del Instituto Valenciano de Investigación Económica y profesor emérito de la Universidad de Valencia. Señor Pérez, buenos días, bienvenido también. Buenos días a todos. Y ya sin más dilación, pues le doy la palabra en primer lugar a Fernando Fernández, que va a hacer una pequeña exposición de en qué punto nos encontramos y cómo, a su juicio, este conflicto viene, digamos, a cortar esa recuperación que las economías en todo el mundo, en Europa también, y también en España, aunque con más retraso, habían iniciado tras 2 años de pandemia. Señor Fernández, adelante. Bueno, buenos días a todos, Antonio, otra vez. Oye, yo voy a hacer una pequeña, más que una presentación como tal, una especie de tormenta de ideas para que luego podamos entre todos discutir cómo yo veo el escenario. Y lo que no voy a hacer es adelantar parte de las conclusiones, porque luego dejo el debate. En principio empezaría diciendo que yo creo que el escenario ya más probable, no el más deseable, desde luego, pero el más probable a estas alturas es que nos enfrentemos a una guerra larga y cruenta y que eso está provocando ya, de hecho, el aislamiento completo de Rusia de la economía internacional. Un aislamiento sin precedentes, ¿no? Y que lo estamos viendo, un aislamiento comercial, financiero, incluso humano, ¿no? Yo creo que ese escenario nos lleva, por lo tanto, a una situación que desde el punto de vista económico tiene que confrontar una realidad. Y la realidad es que la economía mundial se ha partido y que vamos a ver impactos significativos en ella. Podríamos hablar de 3 temas distintos y rápidamente lo voy a enumerar, aunque yo creo que deberíamos centrarnos en uno, pero lo dejo. Uno, podríamos hablar del efecto en Rusia. Obviamente el efecto en Rusia es una crisis de libro, de balanza de pagos, bancaria, comercial, financiera, etcétera, de devaluación del rublo.
Pero bueno, lo dejo ahí. Podríamos hablar también, y eso se lo dejo más bien a Alicia, del papel de China, porque yo creo que en gran parte el impacto en la economía rusa y el impacto en la economía internacional tiene mucho que ver con cuál vaya a ser la reacción de China ante el aislamiento y la posible capacidad, voluntad de complementar y sustituir a Rusia en los mercados. Pero bueno, yo me atrevería a definir la posición de Rusia como de una especie de neutralidad sesgada, pero ligeramente sesgada, y por lo tanto neutral respecto al impacto económico. Y luego habría que hablar efectivamente de las consecuencias de la economía global, ¿no? Yo creo que ya es indudable a estas alturas que el ciclo económico ha cambiado radicalmente. Estamos en una etapa que, bueno, no sé si estaríamos en esta inflación o no, pero claramente una etapa caracterizada por menos crecimiento de las previsiones que teníamos hace 2 meses, un mes, y mucha más inflación. Yo creo que esto es una realidad. Intentar cuantificar hoy todavía cuánto más de inflación y cuánto menos de crecimiento, yo creo que es difícil. Es difícil porque hay todavía muchas incógnitas que veremos cómo se resuelve a lo largo del tiempo, pero sin duda alguna estamos en un contexto económico muy diferente, en el que la deflación es una cosa del pasado, vuelve a ser una anécdota en los libros de texto para que lo estudien nuestros alumnos o nuestros nietos, y nos enfrentamos al problema tradicional de la posibilidad de estancamiento con inflación. Y eso debería llevar, en mi opinión, a cambiar gran parte de las políticas económicas y gran parte de los enfoques con los que las políticas económicas están diseñando. Y me refiero tanto a la política monetaria y a lo que pueda o no hacer el Banco Central Europeo precisamente hoy, o la FED estos días, o lo que evidentemente podamos hacer y pensemos que debería hacer la política fiscal. Los canales de contagio de la economía, de la crisis, son conocidos y voy a simplemente enumerar aquí para que nuestros oyentes o nuestros seguidores lo tengan claro, lo que yo creo que es un consenso a gritos. Es decir, tenemos el canal más obvio, que es el canal de la energía. Recordemos que Rusia, en términos redondos, es aproximadamente el 12% de las exportaciones mundiales de petróleo y el 28% de las del gas licuado. Luego, por lo tanto, no solo deberíamos de hablar y 40 y tantos % del gas si tenemos en cuenta, obviamente, el gasoducto, ¿no? Pero por hablar de las exportaciones comercializables y que no son sujetas inmediatamente a embargo y que el embargo puede evadirse, como históricamente suele pasar con los embargos con el tiempo, pues estamos hablando de un país que es determinante en la formación de precios de la energía, ¿no? Y como todos sabemos, obviamente esto está llevando a replantearnos el mecanismo de formación de precios. Yo ya lo digo, creo que sería un error acabar con el sistema marginalista, como parece estar aventurándose en algunos países europeos, entre ellos el nuestro, aunque evidentemente pueden plantearse situaciones extraordinarias, como tenemos unos precios del gas y por lo tanto de la electricidad totalmente desorbitados, totalmente explosivos, y que deberían llevar a soluciones transitorias, pero no a modificar el modelo de fijación de precios del sector energético por la consecuencia que eso tendría. Pero en cualquier caso, creo que hay una lección inevitable a sacar del impacto de esta crisis en el mercado energético, que es que hay que replantearse la transición energética. Que esta idea de que podríamos llevar adelante una transición energética para luchar con la descarbonización y que esto no tendría coste económico ni en términos de crecimiento ni en términos de inflación, renunciando al gas como economía de transición y renunciando a la energía nuclear, me parece un error, y que cuanto antes lo reconozcamos mejor. Si nos vamos al canal comercial, lo mismo nos pasa, aparte del petróleo, todos sabemos que Rusia es un exportador fundamental, y sobre todo con Ucrania, de metales, de minerales y de cereales, trigo, maíz y soja, fundamentalmente. El 32% de las exportaciones mundiales de trigo, si juntamos Rusia y Ucrania, y el 18% de las exportaciones de maíz. Y es crucial en otros mercados claves en la transición energética, como puede ser el paladio y también en aluminio y en el cemento. Es decir, estamos hablando de un país cuyo impacto en el comercio internacional va a ir mucho más allá de la energía, está yendo ya mucho más a la energía, y por lo tanto está afectando a la formación de precios y a la calidad de vida y a la subsistencia en partes importantes del mundo. Yo creo que esto es un tema importante y que a la Unión Europea le puede plantear, si no sacamos las conclusiones oportunas, no solo problemas de precios, sino problemas de abastecimiento en algunos lugares de la Unión, porque el efecto tanto del canal comercial como del canal de gas es muy asimétrico en los distintos países de la Unión, sin ninguna duda. El contagio financiero en el resto del sistema financiero internacional, no en Rusia, yo creo que en principio es bastante limitado. Es verdad que el default ruso es inevitable, es verdad que esto va a afectar a algunos bancos europeos concretos, probablemente más bancos italianos, franceses, austriacos
eventualmente algún alemán, no así a los bancos españoles, que no parece tener una posición fuerte con Rusia, pero en cualquier caso no creo que vayamos a asistir como consecuencia de esto a corto plazo, de manera inmediata. Otra cosa es cómo gestionemos la crisis en el mediano plazo, que vayamos a asistir a una crisis financiera. No creo que Rusia que la invasión de Ucrania se traduzca en una crisis financiera. Insisto, puede haber problemas concretos en entidades concretas que son perfectamente tratables con las medidas de intervención y resolución bancaria al uso, ¿no? Hay un tema de expectativas, de expectativas. Obviamente ha cambiado las expectativas de los animal spirits de Keynes. Entramos en una etapa claramente de menos crecimiento. Esto puede acelerar esta espiral de riesgo adicional. Yo decía, creo que esto va a tener un impacto en los tipos de interés, entre otras cosas, porque lo que vamos a ver es una aversión al riesgo y, como ya estamos viendo, un crecimiento significativo del riesgo. Por ejemplo, estamos viendo un euro que se está devaluando, se está depreciando de manera no despreciable, de manera significativa en los últimos días, en las últimas semanas, desde la crisis, desde la invasión. Y esto tiene mucho que ver también con un replanteamiento de cuáles son los lugares seguros en este nuevo escenario. Y esto es una parte importante del cambio de expectativas de crecimiento a medio plazo al cambiar los fundamentos de los precios relativos de la energía que afecta a toda la capacidad de producción manufacturera. Y evidentemente el gran problema es la inflación, ¿no? Ya sabéis, casi todos los que debatimos esta tertulia, que yo ya antes veía presiones inflacionistas serias. Creo que la inflación, estamos siendo excesivamente optimistas con que iba a haber una reversión a la media automática y confiábamos en las tendencias actuales de largo plazo, que no éramos suficientemente conscientes de que estaba cambiando claramente el ciclo inflacionista. Creo que ahora es más allá de una ingenuidad, empieza a ser preocupante y yo creo que culposo es seguir pensando que la inflación va a revertir a la media en sí misma. Yo creo que tenemos un problema serio de presiones inflacionistas. Creo que el efecto, como estaba apuntando antes, en la energía, en los alimentos y, por supuesto, en las presiones salariales, teniendo en cuenta que Estados Unidos está que su mercado laboral, su mercado de trabajo está en mínimos históricos de paro máximos. Lo mismo, por cierto, en Europa, donde tenemos una tasa de paro también en mínimos históricos. Tenemos un mercado no tan tensionado, pero sin duda alguna no es un mercado con un output gap en términos de empleo. Dadas las restricciones que tenemos en Europa por las características especiales institucionales del mercado de trabajo europeo, tenemos una tasa de paro que se aproxima a mínimos históricos, tenemos un mercado de trabajo que desde luego está bastante caliente y que solo puede dispararse las presiones salariales con inflaciones del 7%. Vamos a ver inflaciones de 2 dígitos en España sin ninguna duda, vamos a ver inflaciones en Europa como nunca pensamos y yo creo que eso debe de replantearse claramente la política. Y para acabar aquí, lo dejaría en para mí los dos grandes temas a discutir, salvo que me corrijáis, que seguro que lo haréis inmediatamente. El primero es qué debería hacer. La pregunta, y ahora estamos todos de acuerdo, es cómo evitamos una posible estanflación, cómo nos enfrentamos a un cambio de ciclo económico, ¿no? En el que el menor crecimiento evitemos que se transforme en una recesión y la mayor inflación evitemos que se haga persistente, resistente y que acabemos en la estéresis de la inflación, ¿no? Y yo creo que aquí deberíamos de plantearnos, por lo tanto, no repetir los errores de los 70, y esto nos llevaría a discutir qué debería hacer la política monetaria y qué debería hacer la política fiscal en este contexto, ¿no? Y lo dejo aquí para no prejuzgar la discusión, que seguro que me ilustraréis convenientemente. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, efectivamente parece que vamos a tener un problema muy serio, ¿no? Durante seguramente no solo un año, ¿no? Alicia, ¿cuál es tu punto de vista? Ya Fernando te ha lanzado un poco como también nos gustaría que nos ilustraras también un poco, independientemente de tu punto de vista sobre este cambio de escenario, qué papel va a terminar jugando China. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer poder compartir con todos vosotros, sobre todo hablar de algo tan importante, tan actual y tan difícil como lo que está ocurriendo en Ucrania, en Europa y también aquí en Asia. Y eso es un poco lo que quiero poner encima de la mesa. Hay dos temas, yo creo, en los que puedo aportar sobre esta visión de lo que está ocurriendo. La más simple es que esto es una crisis europea, que Estados Unidos, digamos, para algunos
es origen y para otros es solución, pero la crisis es europea. Y ahí tenemos, ¿no?, el impacto evidentemente mayor en los mercados, en los bancos europeos, en las economías, como ha bien descrito Fernando. Pero después hay un aspecto que un poco se nos escapa, que es que aquí hay eso, ¿no?, como decimos, el elefante en la habitación. ¿Quién es? China. ¿Por qué es China? Porque China, desde que Putin llega al poder, hablo ya con Medvedev, con ya Putin presidente, él hace este giro al este, de pivot to the east, que lo llamaron en el 2012, y ya con intenciones claras, sin duda, de hacer un cambio, digamos, de dependencia o de menor dependencia de Occidente, más a Oriente, y con un objetivo claro. Y ahí tenemos 2014 Crimea, y es decir, encontrar un aliado que no fuera tan perspicaz o tan contrario a un resurgimiento de la Gran Rusia. Esto yo creo que es la clave para entender lo que está pasando. En esos momentos el mundo era diferente para China, era el mundo de no de la competición estratégica, sino del engagement, que llamamos, ¿no?, del acercamiento a China, con distintas presencias americanas, hasta que llega Trump, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia. Putin se acerca a China desde el 2014, pero, digamos, pidiendo espacio, pidiendo pasta, digamos, lo primero que pide claramente estratégico, que ahora nos afecta, es un gasoducto. Power Siberia 1 se llama, el poder de, no sé cómo lo traducirán, poder de Siberia 1, no sé si se dice así. Y esto lo hace cuando se descalabran los precios de las materias primas, que ya nos gustaría que fuera ahora, pero esto es diciembre del 2014, ¿no? Crimea, se va el precio del petróleo al suelo, no por Crimea, esto es un tema de Arabia Saudita, todos sabemos por qué, pero la cuestión es que se queda a verlas, ¿no?, Putin. Y entonces ahí negocia con China y les da un contrato de 400.000 millones de dólares de gas a un precio que se desconoce. Pero empieza la dependencia. Hasta hoy, ¿qué ocurre? Que esa dependencia que alcanza el cenit entre el 4 y el 7 de febrero, con ese acuerdo sin límites, ¿no?, que se firma en Pekín durante los Juegos Olímpicos, un poco esa carta que entrega Putin a China es una carta donde entrega otros 2 gasoductos. Uno de ellos, poder de Siberia 2, lo que hace es que todavía no existe. Por eso digo que cuidado, que a ver quién salva a Rusia, porque con ese gasoducto, que no existe aún, sí que Rusia podría permitirse el lujo, que ahora Putin se ha permitido, pero sin razón, de decir: yo no exporto gas a Europa, si ellos me amenazan, pues yo redoblo la apuesta. Porque no existe manera de trasladar el gas que va ahora a Europa a China. No están, no están unidos esos gasoductos, que es este proyecto que digo que se ha aprobado. Otros también muy estratégicos, como dar más espacio a China en los proyectos en el Ártico de Rusia, que son muy importantes para las nuevas vías de navegación, entre muchas otras cosas. Es decir, Putin sale, y yo no voy a ser quien lo diga porque no lo sé, pero con algo, me imagino, de apoyo, lo estamos viendo ya, para sus grandes aventuras en Ucrania, de una manera u otra, quizás velada, quizás no, nadie lo sabe, pero lo que sí que está claro es que China saca algo, saca una seguridad energética en esta Rusia que gira a Oriente cada vez más, y desde luego con lo que iba a ocurrir y ya ha ocurrido en Ucrania aún más, y
el Ártico. Y lo que no está escrito oficialmente en ese documento, pero que los expertos, digamos, discuten, es también transferencia tecnológica militar, sobre todo misiles de largo alcance, en los que China no tiene hoy por hoy suficiente capacidad. Ese es el tema. Entonces, ahora llegamos al conflicto y no quiero exagerar con el tiempo, pero o sea, en esas circunstancias lo que interesa ahora a Europa saber es, para mí, es si este acto, que no es un acto para mí solo sobre Ucrania, sino sobre el modelo, el orden global en su conjunto, porque repito todo lo que he dicho ya en ese acuerdo tácito y menos tácito entre Rusia y China, ahí lo que está en juego es mucho y entonces yo creo que Europa, esto es un juicio de valor, pero bueno, me sirve para la historia, creo que ha hecho bien en imponer esas sanciones, a pesar de las consecuencias económicas, porque hay muchísimo en juego. Pero la cuestión ya no es si ha hecho bien o mal, obviamente todo se juzgará sobre la base de los resultados finales. Y los resultados finales es si estas sanciones van a evitar no solo parar el conflicto, sino parar ese último objetivo que en mi opinión existe, que es el cambio del orden global. Entonces, es como una partida de ajedrez, es decir, tú lo que no puedes es jugar solo con peones. Lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien, pero sabemos perfectamente que no cierra el grifo de dólares que entran en la economía rusa porque seguimos comprando gas y petróleo. Bien, igual no podemos hacer otra cosa, no entro a juzgar en eso. Lo que sé es que yo necesito saber si las sanciones y todo lo que ha llegado del sector privado con 300 empresas saliéndose o al menos congelando su actividad en Rusia es suficiente para que si no, la invasión, que ojalá sea así, pero ese cambio en el orden global no se produzca porque Putin sale escaldado de esto. Y ahí la clave está en China, porque la pregunta es si China puede evitar el descalabro de la economía rusa de tal manera que Rusia pueda aguantar hasta seguir apretando a Occidente en ese cambio de modelo. Y yo la respuesta que tengo ahí es no, menos mal. No sé si la puedo decir muy alto, pero creo que la respuesta es no. Y hay cosas a veces incluso casuales, ¿no? Porque no está aún digamos, la manera de que ese gas, que es 4 veces más de lo que ahora importa China de Rusia, se pueda importar por Rusia. El petróleo sí, pero el gas no. Después hay un tema de sanciones financieras al Banco Central, SWIFT. Entraré, eso mejor si hay momento porque sería muy largo. Pero fundamentalmente a corto plazo, a no ser que China, y este es el punto, se ensucie las manos, y por ensuciar las manos me refiero a que incumpla con las sanciones, que creo que no va a hacer, es muy difícil que pueda aguantar a esta economía rusa que se desploma. Entonces, la clave realmente es en entender si China, que no es neutral, que para mí no es neutral, sino que es proclive a Rusia, aun mostrando neutralidad, tenga miedo de nuestras sanciones para que no se las salte y ejerza esa capacidad de, digamos, de salvar a una economía que si se salva continuará haciendo lo que acabamos de ver en Ucrania, sino más. Y para eso nuestras sanciones tienen que ser creíbles y en esta partida de póker tenemos que, por desgracia, a pesar de lo que ha dicho Fernando, de lo que estoy totalmente de acuerdo, pero no nos queda otra. Entonces, todo esto me lleva a pensar que el impacto sobre la economía europea y española, que es de eso de lo que se trata esta reunión, va a ser elevado. Pero no creo que fuera menos costoso un escenario diferente, porque por desgracia estamos en esta situación estructural. China y Rusia quieren un cambio del orden global, no están de acuerdo con el modelo global, no están de acuerdo con que no puedan acceder a sus reservas internacionales, no están de acuerdo con esa extraterritorialidad del dólar, no están de acuerdo con que no puedan volver a tener la dimensión que han tenido en el pasado, hablo de Taiwán, hablo de Ucrania, no están de acuerdo con todo esto. Entonces, digamos que
o sea, este precio económico que estamos pagando, creo que lo importante es tener muy claro cuáles son nuestros instrumentos y cómo utilizarlos de la manera, casi como un cirujano, menos costosa posible, más eficaz, más precisa, para que ese coste sea el menor posible. Pero yo no veo ninguna otra opción y lo dejo aquí. Muchas gracias, Alicia. Muy interesante ese punto de vista del papel que juega aquí China. Luego habrá que ver cómo China resiste también, porque me imagino que terminarán llegando, de eso hablamos, si te parece, un poco al final, las presiones que va a recibir China de Europa y de Estados Unidos. Es decir, que a lo mejor tampoco le sale gratis y a lo mejor tampoco puede, digamos, echarse en manos de Moscú en términos económicos, me refiero deliberadamente, como si no pasara nada. José García Montalvo, tu punto de vista, por favor. Sí, vamos a ver, yo creo que con respecto al tema, a mí me gustaría hablar un poco de qué efecto tiene esto sobre las políticas, sobre todo sobre la concepción que tenemos de la política monetaria y a qué ritmo íbamos y a qué ritmo podemos ir. Y luego también sobre la transición energética, que es otra política que claramente, yo creo que claramente, incluso antes de que sucediera esto, pues no estaba bien pensada y lo que ha sucedido en Ucrania la ha dejado muy claramente en evidencia, ¿no? Yo no creo que estemos, o sea, todo dependerá, como se estaba comentando antes, como decía Alicia, depende mucho de qué impacto tengan al final las sanciones. Si la guerra es corta o relativamente corta, yo creo que la probabilidad de que se suceda una situación de estaflación es baja, porque en cualquier caso, incluso en los escenarios más pesimistas que se calculan, si Europa perdiera 3,2 puntos porcentuales de crecimiento, donde quedarían 2,2 puntos porcentuales. Por lo tanto, no sería, digamos, no entraríamos en una situación en la que la economía decrece y tenemos una gran inflación, sino que crecería menos, y tendríamos bastante inflación. Y en el medio plazo, yo creo que si las sanciones fueran eficaces, pues la situación volvería un poco a la normalidad, lentamente, pero volvería otra vez a la normalidad y seguramente no llegaríamos a ese punto. Pero sí que es verdad que no sabemos muy bien si las sanciones van a tener efecto por lo que se estaba comentando antes de China, porque además, digamos, es evidente, ya está claro que no hay forma de suplir la oferta rusa de petróleo en el mercado internacional. Arabia Saudita es la única que podría aumentar más la producción, pero ni con eso se llegaría. Esto ya parece que es claro, por lo tanto, Rusia empieza esta guerra teniendo muy claro, como dijo Medvedev, que bueno, a ver quiénes eran los valientes que estaban dispuestos a pagar los precios de la energía, que serían las consecuencias de mantener de no ceder y por lo tanto forzar esta guerra. Y evidentemente sobre eso se ha basado gran parte de la estrategia y sobre eso en estos momentos, digamos, esa es la gran fuerza que tiene, pero yo creo que es evidente que China no va a ser la solución, ni desde un punto de vista de comercio, ni desde un punto de vista de permitirle hacer transacciones internacionales a través de sus canales, porque tampoco el 80% de ellos van al final a través de SWIFT, o sea que al final poco puede hacer sobre eso. Por lo tanto, ahí lo que vamos a tener es cómo vamos a reaccionar ante esta situación. Y entonces, pues tenemos la cuestión de qué va a pasar con la política monetaria. Y aquí seguramente vamos a tener, como ya veníamos de antes, ¿no? Dos visiones un poco distintas. En el caso de Estados Unidos, que parecía claro que iban a haber subidas rápidas y muy intensas, no hay motivos para pensar que estas subidas no se produzcan, aunque a lo mejor sean menos intensas, ¿eh? Si se esperaban pues 5 o 7 subidas, a lo mejor hay menos, ¿no? Pero las evidencias son muy claras. Los salarios están creciendo al 5,1% y las expectativas de inflación se están anclando en los mercados financieros. Ahora estamos teniendo forward rates a 5 años que están descontando un 2,5% de inflación a 5 años, ¿eh? Por lo tanto, ha cambiado completamente la visión que se tiene de la situación de los tipos de interés. Pues los agentes lo están percibiendo de otra manera y por lo tanto la Reserva Federal yo creo que difícilmente tiene mucha más salida que empezar a subir los tipos de interés cuanto antes. En el caso del Banco Central Europeo la situación seguramente será distinta. No creo que se mantenga el mismo pensamiento que se tenía antes de la guerra. El efecto sobre el crecimiento será seguramente mucho más importante en Europa que en Estados Unidos y por lo tanto, a pesar de que
digamos, el Banco Central Europeo tiene que estar mucho más preocupado por la inflación, pero la inflación es su objetivo, digamos, seguramente esto va a pesar y por lo tanto ahí vamos a tener una situación de nuevo de balancear, de repensar otra vez el balanceo entre el crecimiento y la inflación y cuál es la alternativa más adecuada para hacer frente a esa situación. Eso con respecto a la política monetaria. Con respecto a la transición energética, como decía Fernando, yo creo que la transición energética se estaba haciendo de una manera muy, entre comillas, científica, pero contando muy poco con los condicionamientos tanto sociales como económicos como políticos. Sociales porque, bueno, en Barcelona no puedes entrar con un coche viejo, por lo tanto, si no tienes renta, si no tienes recursos, pues no puedes entrar dentro de la zona de la ronda litoral de Barcelona. Económica porque en cuanto tienes un pequeño shock, salimos de la pandemia, hay una demanda superior de energía, las renovables no son suficientes para dar cobertura a esto. ¿Y qué sucede? Pues que empezamos a quemar carbón otra vez. Y desde luego las energías no son limpias o sucias, las energías unas son muy sucias, otras son un poco menos sucias, otras son un poco menos sucias y otras son limpias. Y lo que parece claro es que los beneficios marginales de las renovables, a medida que vas acumulando renovables, a medida que vas creciendo, incrementando el tamaño, pues son menores y con la intermitencia pues tenemos un problema grave. Entonces pensar que esto no tiene que tener en cuenta condicionamientos, o sea, que el ritmo tiene que ser un ritmo que es el que dicen los científicos, hay que bajar tanto, es un poco utópico, porque luego tienes todos los condicionamientos sociales, económicos y geopolíticos. Es muy difícil pensar que Rusia se hubiera lanzado a esta invasión de Ucrania sin tener el convencimiento de que tenía el control de alguna manera de la energía o de gran parte de la energía que iba a Europa y por lo tanto incluso de la que se vendía en otros sitios, pero sobre todo de la que iba a Europa. Entonces, una decisión de un país que es voy a cerrar mis nucleares porque voy a hacer una transición ecológica y me voy a echar en manos del gas ruso, pues lo que aumenta es la probabilidad de que una superpotencia pues tome una decisión de invadir otro país y estos son costes que también hay que imputar y que no parece que fuera tan extraño pensar que con esto se estaba dando alas a esta visión. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora tenemos que repensar bien la transición ecológica y hay que pensarla con todos los condicionantes y con todos los costes colaterales que tienen. Y por último, yo creo que el impacto más importante de las sanciones va a ser el impacto que se está teniendo sobre las reservas del Banco Central. Rusia hace tiempo, desde 2014, que mira al este y también mira a intentar ser menos dependiente de las importaciones de los países occidentales, diversificar sus fuentes de financiación, etcétera. Y también lo que ha hecho ha sido reducir los déficits exteriores y aumentar sus divisas. Y lo que digamos ha sucedido es que ha aumentado sus divisas mucho, pero una parte muy importante, el 60%, son propiedad suya, pero controladas por los sistemas de los países occidentales y por lo tanto han dejado de contar como divisas. Lo que tiene por una parte muy, muy sustancial que está en bancos centrales, en otros bancos centrales son bancos comerciales. Lo que tiene en oro no lo puede transferir a divisas tampoco porque no puede cambiarlo y por lo tanto al final pues tiene una cantidad pequeña de divisas que efectivamente podría utilizar. Y esto yo creo que es lo que más daño le puede hacer, porque al final le queda con 50.000 millones, más si tiene activos en yuans que serían 85.000 millones, pero si los vendiera pues le darían muchísimo menos, si intentara vendérselo a China le darían muchísimo menos en estos momentos y por lo tanto depende sustancialmente de los ingresos por la venta de petróleo y gas. Por lo tanto, ahora Estados Unidos y el Reino Unido han cerrado esa vía, aunque tampoco eran grandes importadores, y le queda Europa. Y estamos viviendo esta paradoja según la cual Alemania está financiando armas para que Ucrania se defienda y a la vez está pagando por el gas ruso para que con unas reservas que los rusos utilizan para hacer las armas para disparar a los ucranianos. Muchas gracias, José. Muy interesante también tu aportación. Luego entraremos en el debate, sobre todo ¿qué es lo que hay que hacer con la transición energética? Desde luego, creo que además en países como España, donde además se ha planteado desde el punto de vista del gobierno como algo irrevocable y que no se puede modificar, me da la sensación de que al final
algo de eso habrá que terminar haciendo. Santiago Carbó, adelante. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias por poder participar un año más en este foro, con economistas tan destacados y buenos amigos. Se han dicho ya muchas cosas. Yo estoy más en la línea quizás de que de las dos últimas intervenciones de que igual esto no dura tanto, ¿no? Es decir, a lo mejor igual es wishful thinking, ¿no? Pero pienso que sin repetir, pues que depende del juego estratégico, pues igual no dura todo lo que pensamos, porque realmente si durara ese tiempo, ese conflicto, esas sanciones, ese tremendo malestar con Rusia, pues lógicamente las consecuencias sobre todo serían muy, muy importantes. Porque aquí hay, yo creo que una asimetría importante que se ha señalado ya, ¿no? Aquí fundamentalmente los efectos son sobre Europa, ¿no? Y muchas de las propuestas que hay, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos presionando para bloquear las importaciones de crudo ruso, ¿no? Y de gas, etcétera. Pues claro, yo ayer se propuso por parte de un relevante cargo y político europeo, pues que utilizáramos menos la calefacción. Igual lo podemos hacer, yo no digo que no, pero yo no veo, volviendo al racionamiento, de alguna manera, yo no veo a Alemania asumiendo eso, no veo a la Alemania del 2022, tampoco veo a España, pero me imagino en aquellos países donde más se puede notar, ¿no? Entonces, creo que Europa también va a tener que, como ha hecho hasta ahora, y lo ha hecho razonablemente bien, ha respondido de una manera coherente y cohesionada, pues tomar su hoja de ruta y no pensar tanto en la que pueda Estados Unidos en un momento determinado ofrecerle, ¿no? El panorama es muy complejo porque salimos además de una pandemia, ¿no? Que ya se nos ha olvidado, es decir, es que realmente nos acordamos porque aún nos obligan a las mascarillas interior, que además cada vez utilizamos menos, ¿no? Y se estaba produciendo una cierta recuperación y de repente, eso sí, con inflación, una recuperación que también ya se había deteriorado un poco por esa inflación que ya llevamos pues prácticamente un año con ella, ¿no? Y bueno, yo pienso que ahora los bancos centrales lo tienen bastante más difícil porque subidas de tipos de interés como manera de intentar reducir la inflación, cuando la inflación proviene fundamentalmente por unos costes que los bancos centrales poco pueden alterar, ¿no? Es decir, los costes de la energía, pues no sé, es complicada, ¿no? O es difícil de entender. Y yo ya veía muy reticente al Banco Central Europeo en ese sentido, ¿no? También soy bastante optimista o más optimista en el sentido que quizás la economía ha aprendido a adaptarse en los últimos 13, 14 años o incluso los últimos 2 mejor a entornos de estrés. Es decir, los 3 primeros meses de la pandemia, claro, nos confinaron, nos encerraron. La economía se paralizó. Luego, los 2 años siguientes, ya prácticamente 2 años, después de ese confinamiento, la economía se ha ido adaptando, es decir, con sus altibajos, pero se ha ido de alguna manera adaptando. Y ahora viene este shock. Está por ver cómo reaccionan, por ejemplo, consumidores y empresas cuando estos shocks son repetidos, ¿no? Porque además es inmediatamente después, porque el Omicron lo tuvimos hasta hace unas semanas. Entonces, puede cambiar su manera de formar expectativas, su grado de desconfianza, incluso quizás la simple comparación de las expectativas que teníamos al inicio del año, pues ya parecía descorazonador. Quizás el riesgo geopolítico en aquel momento se infravaloró, estábamos obsesionados con la pandemia. Pero lo que sí que está claro es que en algún momento, incluso si el conflicto se permanece, pues entiendo que la economía se readaptará, sabrá administrar ese shock. Yo no creo, es decir, por supuesto, la inflación puede ser muy dañina y hay que vigilarla, claro, y hay que ver qué se debe hacer. Pero entiendo que hay una cierta capacidad de resiliencia, ¿no? por parte de todos, ¿no? Y que
al final, bueno, pues si no podemos sobrevolar, si deseamos ir a Japón, pues tendremos que ir vía Emiratos o vía Qatar, no podremos sobrevolar, no podremos ir fácilmente con Finnair o con otras que volaban, ¿no? Porque te dan un rodeo. En fin. Y nos tenemos que en ese sentido readaptar si esto se alarga. Y creo que la economía está más preparada para eso porque tenemos válvulas de escape. Es decir, como, bueno, si no podemos hacer tantas cosas, ahora las hacemos por la vía digital, ¿no? Es decir, no se pueden hacer tan presencialmente, etcétera, ¿no? Pienso que además las medidas han sido bastante oportunas. Es decir, yo creo que se han ido claramente a generar no solamente la incomodidad, sino todas las insolvencias y dificultades posibles a empresas particulares que no puedan retirar dinero, etcétera. Con lo que quizás la reacción rusa, tarde o temprano, si como ha apuntado bien Alicia, no tiene esa gran compensación o no se contrarresta por China, pues igual puede ser anterior, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ya hemos comentado el papel de los bancos centrales. Yo tengo algunas dudas sobre si subir tipos para contener esta inflación es tan fácil. Quizás haya que subirlos algo, pero no olvidemos que subir tipos en el contexto, por ejemplo, de la eurozona es un problema si no ofreces facilidades de liquidez y soluciones a la deuda soberana. Me preocuparía en ese sentido que tuviéramos una concatenación de problemas, ¿no? Pienso que la dependencia del gas ruso no se puede eliminar rápidamente, por tanto estas soluciones que intenta aportar Estados Unidos no se van a aplicar, con lo que probablemente se atenuarán, como ha reflejado en los últimos días los mercados de valores. Es verdad que los mercados de valores son muy volátiles, fueron catastróficos hace una semana, luego han reaccionado mejor, volverán a estar mal y tal. Entonces, sería importante que por lo menos dentro de lo que es un conflicto las tensiones, el suministro, etcétera, se intentaran mantener a un nivel soportable, sino pues lógicamente todo lo que sea la inflación, etcétera, pues será muy complicada. Estoy de acuerdo con algunas cosas que también ha comentado Fernando. Yo creo que la inflación se va a ir en algún momento a los 2 dígitos, probablemente pronto, la gasolina por encima de 2 y pico, etcétera. Eso yo creo que es irremediable. Hemos sido quizás los economistas muy optimistas con que, por lo menos algunos, con que en primavera sí van a atenuar los precios. Es verdad que no se esperaba un shock como este, ¿no? Y bueno, y luego pues queda España, ¿no? Queda nuestro país que evidentemente tiene una menor dependencia del gas ruso porque nos nutrimos del gas de Argelia, pero que se encarece pues de manera muy, muy similar, ¿no? Y bueno, y habrá que ver qué pasa si en un momento determinado, claro, nuestra hoja de ruta fiscal, si tiene que seguir siendo expansiva, pues lógicamente, como ya ha sido durante la pandemia, pues nos va generando una bolsa de deuda que tarde o temprano puede empezar a preocupar. Esto creo que, aunque hoy no es el tema, quizás un impacto, una situación como esta en la economía, a priori podría afectar negativamente a la efectividad de los fondos Next Generation. Igual no, pero tendremos que pensar cómo emplearlos para a lo mejor que no afecte esa efectividad. Y además, pues luego tenemos cuestiones de estabilidad política en nuestro país que pueden generar algunas dudas, etcétera. Y por último, confiemos en que realmente no se sucedan a este escenario tan difícil que ha sido pues esa pausa al menos de la pandemia y entrada en la guerra con todas las sanciones y todas las consecuencias para la economía europea. Confiemos en que no haya un brote del virus, porque entonces sí que sería, aunque por supuesto, como he dicho, ya se maneja de otra manera, salvo que fuera una cosa inesperada totalmente, ya se maneja la economía, ha aprendido a hacerlo, pero lógicamente sería muy, muy difícil, ¿no? Y en el caso de España, por ejemplo, ya se ha comentado, bueno, pues realmente la exposición a Rusia de nuestros bancos pues es pequeña. Me preocupa más lo que pueda ser el impacto de segunda ronda de esa posible estanflación o de un menor crecimiento, mucho menor crecimiento, si así se produjera en torno a la inflación. Y lo dejo aquí. Gracias, Santiago. Te veo un poco optimista. Sí, veo que por lo menos si tienes esperanzas de que el conflicto sea corto. Ojalá lo sea, ¿no? Primero porque
porque dejen de caer bombas y segundo, porque es verdad que eso hará más digerible lo que viene después y los efectos sobre la economía. Sobre eso que has apuntado de los fondos Next Generation y cuál es su futuro, me gustaría también hablar, aunque fueran 5 minutos al final, porque creo que lo que está pasando seguramente va a corregir muchas de las decisiones de la Unión Europea en materia de gasto público y seguramente vendrá menos dinero aquí e irá más dinero al este. De eso hablamos luego. Escuchamos por último a Paco Pérez. Adelante. Exactamente. Bueno, como habló el último, casi la cuestión es a quién me engancho, ¿no? Para decir algo de las ya muchas cosas que se han dicho, ¿no? Y voy a empezar con una de las cosas que ha dicho Alicia, ¿no? Porque si efectivamente esta es una crisis europea, desde luego claramente porque aquí se produce y porque el impacto mayor lo tiene sobre las economías europeas, una pregunta que yo quisiera poner sobre la mesa es si, a pesar de la buena impresión que tenemos en estas semanas de cuál está siendo la capacidad de reacción de la Unión Europea y de las democracias occidentales frente al desafío de la Rusia de Putin, la pregunta es si este presentismo europeo, este estilo de dar respuestas a los problemas cuando ya están encima de la mesa, es suficiente para abordar una cuestión de tantísimo calado como la que Alicia ha comentado, que es la que estemos ante un intento de redefinir cuál es el orden global. Y a mí me da la impresión de que no, que esto es un lastre que en el caso europeo es particularmente evidente, pero que, en cierto modo, este presentismo lastra al conjunto de las democracias, ¿no? Y les lastra en su capacidad de dar respuestas a los problemas que requieren estrategias de medio y largo plazo. Y como consecuencia de ello y de asumir el reto que representa vivir en un sistema político que hace del debate continuado, afortunadamente, y de la libertad, ¿no?, el eje de su funcionamiento, si esto no dificulta su capacidad de ofrecer resultados y, por tanto, de legitimarse ante la opinión pública. Y esto me parece que es muy importante porque cuando uno mira qué pasa en el siglo XXI, pues llevamos acumulando periódicamente sacudidas tan fuertes por diferentes motivos que en algunos ámbitos, y España en este sentido es un ejemplo más destacado, pues realmente en promedio, desde una perspectiva de medio y largo plazo, nuestra capacidad de mostrar progreso continuado está siendo claramente menor que en otros tiempos. Por tanto, yo creo que aquí hay una pregunta de fondo, que es si el escenario es el reto de un cambio en el orden global, cuáles son las exigencias que de eso se deriva para definir la posición europea frente a esa posibilidad. Claro, Alicia también decía, bueno, quizás una de las opciones de que eso no sea inevitable es que la guerra sea más corta porque las sanciones tengan efecto, ¿no? Y de esto también se ha hablado ya bastante. Yo estoy de acuerdo con un punto que ha señalado José García, que es, hay una pieza clave que puede jugar un papel en materia de eficacia de las sanciones, que es la dependencia de Rusia en un esfuerzo que lleva haciendo bastantes años, que es Rusia lleva haciendo un esfuerzo por reforzar su, digamos, autarquía financiera, su capacidad de ser autónomo, por tener unas reservas de divisas muy importantes, pero como decía José, esas reservas están en un porcentaje muy importante en los sistemas financieros occidentales. Y como las sanciones contemplan también ese punto, entonces eso le bloquea en algo que va a ser una necesidad seria para la economía rusa y para sus empresas e instituciones, que es disponer de capacidad de financiación en un momento en el que otras fuentes están bloqueadas. Y efectivamente
eso conduce a que la dependencia de los ingresos derivados de la venta de petróleo y de gas se acentúen y laminaciones importantes de esa fuente de financiación se convierten en claves. Lo que sucede es que, bueno, más allá de las declaraciones, yo creo que esto en el corto plazo es difícil que tenga efectos sensibles, ¿no? No sé hasta qué punto puede tenerlos, en el sentido de que si el plazo no es tan corto, los tendrán. Y por eso, y que eso acabe por convencer a Rusia de que las posibilidades de salir con bien de esta aventura en la que se ha metido, seguramente de forma muy calculada, pues son más limitadas. Y un tercer comentario sobre la cuestión de la inflación. Sin duda es el problema más importante de política económica que vamos a tener encima de la mesa, que ya tenemos encima de la mesa. Pero me parece que es importante distinguir entre la situación en la que realmente estamos, que es la amenaza de reducción significativa de un crecimiento fuerte, que es donde estamos, la amenaza de reducción significativa de ese crecimiento fuerte, a alcanzar un estadio de estancamiento. No estamos en una situación de estanflación, estamos en una situación en la que el crecimiento se va a debilitar y la inflación está creciendo. Pero para que llegáramos a una situación de estanflación tendría que producirse un shock sobre el crecimiento mucho más intenso de lo que nadie hasta ahora se ha atrevido a predecir. Esto no quiere decir que la inflación no sea un asunto del que haya que ocuparse. Yo creo que hay que ocuparse. Y es difícil acertar en la fórmula, ¿no? Bueno, lo mejor sería que los bancos centrales tuvieran la credibilidad suficiente, en concreto el Banco Central Europeo, para que el anuncio de que se va a ocupar del tema tuviera la capacidad de doblegar las expectativas, ¿no? Pero esto sabemos que no es sencillo, sobre todo cuando se viene de un pasado en el que el problema de la inflación ha estado ausente durante muchos años y ahora, en cambio, se está incorporando de manera acelerada a las expectativas de los agentes. Yo creo que en este punto no se debe dejar de reconocer el papel que puede tener que los gobiernos y los agentes sociales manifiesten su preocupación por el tema y lancen señales de querer contribuir al control del riesgo que eso supone por ser consciente de él. Estoy hablando de pactos de rentas, de pactos sociales en los que se haga un esfuerzo por reconocer que la inflación derivada de un aumento de los precios de la energía en un país que depende de ella, pues significa un empobrecimiento y, por tanto, que de lo que se trata es de evitar los efectos de segunda ronda, porque eso es lo que puede acabar conduciendo a que la caída del crecimiento se convierta en decrecimiento, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que hacer esfuerzos, ¿no? Hay que decirle a la sociedad que el realismo en el reconocimiento del problema tiene que contribuir a que no se convierta en una batalla en la que los codazos de cada uno hacia los otros acabe empeorando la situación. Y yo creo que, bueno, no es fácil en un país con las tensiones políticas que hay en España que la política ayude en este sentido, pero quizás los agentes sociales pueden, más allá de las proclamas iniciales de cada uno de ellos, pueden contribuir más de lo que hagan otros, ¿no? Y creo que esta es una cuestión también a poner encima de la mesa. Y de momento, pues lo dejo aquí. Gracias, Paco. Efectivamente, ese pacto de rentas es verdad que se ha puesto ya sobre la mesa, pero me da la sensación de que al final todo el mundo termina corriendo el primero a corregir el efecto que la inflación tiene sobre su negocio, con lo cual la espiral está servida. En España tenemos ya la inflación subyacente en el 3%, lo cual quiere decir que ya está permeando claramente los precios de la energía sobre el resto de los precios. Insisto, todo lo que habéis dicho es muy interesante y sinceramente hay muchos hilos de los que tirar.
habéis hablado de cuál va a ser el efecto de esas sanciones, de si realmente creéis que eso va a ser suficiente para que Putin haga un alto el fuego, es decir, acabe con la guerra. Me da la sensación que la resiliencia del ruso medio, en el que está encarnado el dictador Putin, va más allá que todo eso, va más allá que el poder de las sanciones. No sé ahí qué pensáis, si creéis que eso va a ser suficiente o no. Luego me gustaría que hicierais algún pronunciamiento, ya sé, habéis hablado todos de ese asunto, pero un pronunciamiento un poco más explícito sobre si en este momento el BCE debe o no subir los tipos. Seguramente hoy darán pistas la señora Lagarde sobre ese asunto, pero me da la sensación de que están un poco atrapados, ¿no?, en ese dilema. Y también algún comentario sobre eso que comentaba yo antes, de si esta situación, independientemente de que la guerra sea más o menos larga, yo veo, insisto, a Santiago con mucho optimismo de que podría ser corta, y ojalá sea así, si eso va a cambiar el escenario fiscal, presupuestario de Europa. Es verdad que ya se habla de la necesidad de prolongar un año más sin reglas fiscales, en el año 23 habrá que dar por hecho que no habrá reglas fiscales. No sé si a España le viene bien o mal. Me da la sensación que le viene bien al gobierno, pero mal a España, porque esa acumulación de deuda pues va a proseguir y eso al final habrá que terminar devolviéndolo. Y si vamos a inflaciones elevadas, iremos a la larga a tipos elevados y por lo tanto eso nos va a costar dinero. Pero sobre todo si va a haber una mutación, una revisión de los planteamientos del Next Generation y van a ir más fondos hacia el este. Hay que tener en cuenta que van 2 millones de refugiados y que los cálculos hablan de 5 o 6 millones si la guerra se prolonga. Eso tiene muchísimo coste. Europa ahí sí está comprometida, lógicamente, a ayudar a esa gente. Eso absorbe muchísimos recursos y seguramente corregirá los recursos que van a ir al resto de Europa, ¿no?, con los que España, pues en fin, ya cantaba victoria con buen criterio. Pues oye, si te dan dinero y te lo dan a fondo perdido, fantástico, pero me da la sensación de que eso se va a corregir. No sé quién quiere empezar. Fernando, ¿quieres empezar? Sí. Tú, lo digo porque luego es verdad que tienes un compromiso y a lo mejor... Sí, por si acaso... Adelante. Por si acaso os tengo que dejar antes. Sí, gracias, José Antonio. Yo creo que has planteado muy bien los temas, los 3 temas de los que yo precisamente quería comentar. O sea, que me alegro de que yo haya centrado en eso, ¿no? Yo empezaría con una declaración, si queréis, de principio. O sea, yo no creo que el papel de los economistas sea ser optimistas, sino prevenir sobre lo que puede pasar. O sea, yo soy muy partidario de esa figura que acompañaba al rey y le decía que estaba desnudo. Porque creo que es importante el papel de los contrarios. Creo que es muy importante en una situación como esta prevenir sobre las situaciones que pueden producirse. Si luego nos equivocamos y la guerra es corta y tiene poco efecto en inflación y en crecimiento, pues mejor. Pero conviene que nos preparemos preventivamente. La política económica, la política monetaria, la política fiscal son por definición preventivas, entre otras cosas porque tienen un retardo de aplicación. Desde que las tomamos hasta que las cosas pasan y tienen impacto, pues hay entre 6 meses y 12, ¿no? Y 18. Yo creo que esto es un tema importante. Pero bueno, lo digo porque respecto a la duración de la guerra, yo quería hablar de 3 temas. La duración de las políticas económicas y fiscales, lo que tú estabas hablando, José Antonio, y al final un poquito de España, ¿no? Pero muy brevemente. Respecto a la duración, yo creo que la duración de la guerra es independiente de la eficacia de las sanciones. Lo digo claramente. Yo creo que la eficacia y tiene mucho más que ver con la capacidad que apuntabais ahora de la resiliencia no sé si del pueblo ruso o si del régimen ruso. Eso yo creo que realmente aquí la guerra va a durar todo lo que necesite Putin para consolidar la invasión de Ucrania, desgraciadamente, pero que en cualquier caso dure lo que dure, y me temo que va a ser larga porque lo que también hay que subrayar es la capacidad de resistencia numantina, de sacrificio del pueblo ucraniano. Yo no sé si Ucrania existía o no antes de Putin, pero no tengo ninguna duda que Putin ha creado la nación rusa para los próximos 5 siglos, ¿no? Y la nación ucraniana. Y la nación ucraniana está ahí y está demostrándonos a Europa cómo se defienden los valores. Yo creo que esto hay que decir. Pero dicho eso, el impacto económico es independiente. La disrupción en el mercado de energía, en el mercado de cereales, va a durar, y va a durar por lo menos 2 años. Y el impacto en precios va a durar, y va a durar mucho tiempo. Y en parte va a durar porque la inflación ya estaba antes. No nos olvidemos que antes de la crisis de Ucrania, de la invasión de Ucrania, teníamos una inflación en Europa en el 6, teníamos una inflación en España en el 7, por no hablar de la inflación en Estados Unidos. Y teníamos la inflación desbordada. Y la teníamos desbordada porque ese crecimiento
fuerte y robusto del que hablaba Paco, y que es cierto, en gran medida estaba apoyado por políticas monetarias y fiscales extraordinariamente expansivas que prolongaban una situación de recesión producida por un colapso de la economía ante el COVID que ya había desaparecido. Es decir, aquí lo que teníamos es una crisis brutal producida por la pandemia que se coge a la economía mundial recuperándose de la crisis financiera, que provoca un colapso de la economía. Ante eso se reacciona con medidas económicas brutales, y brutales es el mejor sentido de la palabra, de expansión fiscal y monetaria sin precedente en la historia económica, y que produce un fuerte crecimiento impulsado por el efecto rebote, obviamente, y por esa expansión monetaria y fiscal que no se puede mantener. Y yo creo que esto es importante tenerlo claro. Y no se puede mantener porque nos abocaría a una situación explosiva en términos de inflación. Y este es el punto en el que quiero insistir cuando hablemos de las políticas económicas. Yo creo que aquí el peligro, independientemente de que estemos en esta inflación o en crecimiento 3 o 4 puntos por debajo de lo que teníamos previsto hace meses, y en inflación claramente sostenida y más persistente, lo que hay que evitar es que esto se convierta en una situación de estanflación, de estancamiento. Por lo tanto, hay que evitar los errores que se cometieron en los años 70, con los 2 choques del petróleo. Y el error fundamental que se cometió en los años 70, particularmente en España, pero no solo, es anteponer situaciones políticas a decisiones económicas. Y en este momento yo creo que hay un serio error en la política europea, y tiene razón Alicia cuando decía que esta es una crisis fundamentalmente europea, de que para asegurar el crecimiento a corto plazo sacrifiquemos más inflación y más recesión a medio y largo plazo. Y esto es lo que a mí me preocupa seriamente. Veo que en el BCE hay un montón de analistas, y no sé si incluso algún miembro del Banco Central Europeo, que es partidario de la dominancia fiscal, que es partidario de lo que Santiago Carbó decía, que no pueden subir tipos porque a lo mejor se ponen en peligro algunos déficits públicos o unas deudas públicas insostenibles. Mire usted, el Banco Central Europeo no está para hacer la labor de los gobiernos, ni el Banco Central Europeo ni ningún banco, ni para hacer la labor que no hace la política europea. Hay problemas en la Unión Monetaria, todos lo sabemos, no hay un seguro de depósitos, no hay un activo seguro, no funciona el mecanismo de resolución, hay problemas en la política fiscal europea, no hay una facilidad macro de estabilización económica europea, todo eso lo sabemos. Pero no es problema del BCE. El Banco Central Europeo, salvo que pensemos que no es una institución independiente, sino que está al servicio de la política europea y, por lo tanto, tiene que condicionar su política a la política europea. Yo creo que eso es un error que lastraría la credibilidad de la autoridad monetaria durante mucho tiempo y lastraría, y lo digo claramente para responder, como decía José Antonio, con firmeza lo que debe hacer, lastraría a la propia institución y a la propia Unión Monetaria. Yo creo que el Banco Central Europeo no tiene más remedio que reconocer que se cumplen los 3 criterios que él mismo anunció en la revisión de la estrategia monetaria a final del año pasado para subir los tipos de interés y endurecer y reducir la provisión de liquidez, y que esto es la realidad de las cosas, y que si no toma decisiones ya, y anuncia claramente, y no basta, Paco, ya me gustaría con que tuvieses un compromiso firme, ¿no? Yo creo que ya los mercados están pidiendo actuaciones y no palabras, ¿no? De palabras está lleno el mundo, pero al final los mercados reaccionan a los hechos, y el hecho es que el Banco Central, en mi opinión, tiene que cambiar la política monetaria. Y ahora voy al tema fiscal muy rápidamente. Yo creo que hay una petición, como todos sabéis, creciente de una nueva emisión de eurobonos, no bonos de paz, un nuevo fondo europeo de reconstrucción. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error que tiene que ver, por cierto, con lo que estamos viendo ya, que es la depreciación del euro, que por cierto tiene claros efectos inflacionistas y que tiene como consecuencia, yo creo, última, el pensamiento en gran parte de los inversores, que va a haber una actuación condescendiente del Banco Central Europeo condonando más inflación, y por lo tanto ante eso se protegen hacia Estados Unidos, donde la Reserva Federal, como bien decía José al principio, no va a variar su política de endurecimiento monetario, y por lo tanto eso es un factor adicional de evaluación, pero que también tiene que ver con esta idea que yo creo que a veces una vez cambiamos este chip, el chip en el que llevamos 5 años de que el dinero es gratis y la deuda es infinita porque los tipos de interés van a estar siempre a cero, y por tanto los déficits públicos son ilimitados y podemos hacer endeudamientos crecientes sin restricción, ¿no? Esta nueva emisión de bonos públicos es una locura, lo digo claramente, es una locura, me parece, lo cual no quiere decir, y voy al punto que me parece crucial, que no vaya a haber, que no deba haber, que no sería justo y solidario que haya una reorientación de los fondos Next Generation. Hoy la crisis asimétrica está en los países vecinos y que dependen del gas, no está en España, y por tanto la solidaridad hoy es que las transacciones europeas, las transferencias no vengan tanto a España, sino que vayan a los países de vecinos y que sufren, y desde luego a los países que tienen que afrontar 5 millones de refugiados
las cifras de las que más o menos estamos hablando todos, ¿no? Y que por razones obvias pocos de ellos van a venir a España, ¿eh? Y por lo tanto donde van a sufrir el impacto humanitario que hay que resolver, y que no es solo darles comida, alojamiento y vestido, sino que luego hay que gestionar su inserción en la sociedad y laboral. Esto no es fácil, y no es solo cuestión de dinero, pero también es cuestión de dinero. Y a los países que tienen que sustituir rápidamente su importación de gas porque está muy bien esto de poner la calefacción un poquito menos, pero no es la respuesta que uno espera de sus políticos, ¿no? Lo que espera es que nos solucione el problema a medio plazo. No diga, mire usted, abroche el cinturón. Ya lo sé que me voy a abrochar el cinturón, pero ¿qué es lo que va a hacer usted para que este abrochamiento sea lo menos intenso posible? Entonces yo creo que tenemos que reconocer que la política fiscal ha de orientarse a la nueva crisis, que no basta, que no es de recibo seguir diciendo no, endeudémonos más, porque a este paso, cada vez que tenemos una crisis le metemos 20 puntos a la deuda, al ratio deuda-PIB, y al final vamos a acabar una ratio de deuda-PIB no solo insostenible, sino con una moneda absolutamente barata y unos tipos de interés a medio y largo plazo. Porque, por cierto, la capacidad de endeudamiento del gobierno o de los gobiernos europeos no depende de que se cambien las reglas fiscales. A mí que la Comisión Europea decida que alarga un año más la suspensión del procedimiento de déficit de pacto fiscal me parece fenomenal, pero es irrelevante. La capacidad de financiar el déficit depende de que el BCE siga comprando masivamente deuda soberana, cosa que no debe y espero que no haga, y que los mercados estén dispuestos a comprar a estos precios, cosa que no va a pasar. Entonces yo creo que la realidad es que la capacidad de endeudamiento y la capacidad de sostener estos niveles de déficit ha cambiado. Y cuanto antes lo reconozcamos, mejor. Entonces ahora voy a España. ¿Y qué es lo que veo en la situación española? Veo que España tiene una gran oportunidad si renuncia al fundamentalismo energético, de los ministros del ramo, y creo que tiene la gran oportunidad de que tenemos una capacidad ociosa de regasificación brutal y que no sé qué está esperando el gobierno español para pedirle al gobierno alemán que le presione al gobierno francés para que aumente las interconexiones de gas y de energía por los Pirineos para dar salida a esa capacidad energética de regasificación ociosa y de generación eléctrica, ¿no? Yo creo que esto es una asignatura pendiente que parece de cajón y que es incompatible con esta filosofía de que el gas es nocivo y hay que suprimirlo a medio plazo, ¿no? Porque, como decía José, la transición energética hay que repensarla. Y evidentemente el gas y el gas licuado es una parte fundamental de esa transición durante muchos años, y no solo de la transición energética, sino de la autonomía geopolítica de Europa y de la capacidad para defender nuestro modelo de sociedad, que a veces nos olvidamos. Está muy bien esto de la transición energética, pero a mí me parece mucho más importante ser capaz de defender nuestro modelo de sociedad y, por lo tanto, de aumentar el nivel de autonomía el que en estos momentos es el tirano que amenaza a nuestro modelo de sociedad, que se llama Putin, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto es importante. Primer punto. Segundo punto de España, hombre, yo creo que cuanto antes reconozcamos, están muy bien las llamadas al pacto de renta, y en su momento habrá que hacerlo. Y en su momento me parecería deseable que hubiese un gran pacto nacional y que los partidos responsables de gobierno se sienten a negociar, lo cual, por cierto, exigiría dos cosas, y ya me meto en terreno político que no debería. Una, que el gobierno cambie y que eche a los socios que son bastante irresponsables, no solo políticas, sino económicamente, y dos, que la oposición se ponga de acuerdo y tenga un responsable económico. Pero bueno, eso es otro tema de que casi prefiero no comentar. Pero sí es importante que tengamos claro que estos niveles de déficit y estos niveles de endeudamiento no los podemos seguir manteniendo, y que cuanto antes hagamos esta famosa consolidación fiscal a mediano plazo, mejor. Y que esta consolidación fiscal pasa por pegarle un tajo a esta alegría del gasto público. Que no podemos pensar que vamos a hacer frente al problema del déficit con 5 puntos más de presión fiscal. Que en estos momentos lo que tenemos que hacer es ser capaces de gastar con eficiencia, de evitar despilfarros y de concentrar el dinero público en hacer frente a aquellos grupos sociales más vulnerables que van a sufrir más el impacto del encarecimiento de precios de energía y de alimentos, insisto, y de alimentos. Y que ahí es donde debe usarse con eficiencia el gasto público, y no en esta vorágine de gasto y de subasta clientelar a la que estamos asistiendo, por cierto, con gran alegría de muchas empresas también, ¿no? Pero yo creo que para mí lo importante es que en España reconozcamos ya que el ciclo económico y político ha cambiado, que la política fiscal española debe de girar a la austeridad ya, a la eficiencia en el gasto, y que esas llamadas a la solidaridad que hemos hecho siempre en las crisis anteriores, en la crisis financiera y en la crisis del COVID, la crisis de la pandemia, ahora nos obliga a ser solidarios y a ofrecer parte de esa ayuda fiscal a los países que la van a necesitar. Y perdona que haya un poquito vehemente en esto, pero me parece que hay que empezar a decir las cosas ya. De esas cosas de la reducción, de necesidad de reducir el gasto público y de esta vorágine de eso de que nadie impuestos, en fin,
De eso hablaremos seguramente en el mes de abril. No sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, Alicia, yo sí, adelante. por algunas alusiones, si no te importa, por algunas Santiago, alusiones, venga, ¿no? sí. Santiago, Yo primero, no sé venga. de dónde ha salido mi optimismo. Yo lo estoy buscando aquí, hoy que estoy en otro sitio, no sé. Y desde luego la vehemencia la tenemos todos y creemos, no sé, creo que, en fin, algunas de las cosas que se han dicho, como que se apoyaba el aumento de la deuda y que sigamos comprando del BCE, yo es que, vamos, soy absolutamente contrario a eso. Petición pública de emitir eurobonos. No estoy diciendo que lo Bueno, digas pero tú. ¿quién es la petición pública? Aportemos cosas que yo Hay creo que pueden 3 ser artículos constructivos en en la un prensa de contexto. ayer y de hoy pidiendo emisión de eurobonos. Pues Hay un yo debate lo en siento, Bruegel, no sigo que tanto Alicia el lo día a puede día. decir, en el que Intento vamos a dejar las cosas claras. aportar Hay soluciones. tres grandes expertos de política económica española. Uno de ellos, por cierto, eurodiputado español, que el otro día, en un debate de Bruegel, acabaron pidiendo emisión de bonos públicos. Hay un documento del Instituto Elcano, que yo sepa es una institución paraoficial, que pide claramente una nueva emisión de eurobonos para financiar la guerra. Que la petición está ahí es un hecho. Yo no he dicho que lo digas tú, pero que es el debate público hoy es evidente. Podemos no negarlo, pero está ahí. Y yo pongo mi posición, por cierto, puede estar equivocada. No tengo ningún problema aceptar que puede estar equivocado. Yo me planteo el foro futuro de una manera que no es debatir los artículos de ayer. Igual como académico, pues a veces no me preocupan el día a día. Pero bueno, vamos a lo que yo creo que es relevante, ¿no? Desde luego, los problemas en España no vienen de ahora y vienen por no haber actuado efectivamente y pensar que el Banco Central Europeo, me estoy refiriendo al tema del Banco Central Europeo, y a Italia igual, iba a ser eterno en esta estrategia, pues que de verdad no está encontrando una salida fácil. Parecía que iba a hacerlo justo antes de la pandemia, llega la pandemia y seguimos teniendo el mismo problema. Lo que yo sí que he apuntado en materia de inflación es que, claro, si no se busca una salida razonable, pues donde podemos empezar a subir tipos y a luchar contra la inflación y desbaratar otras cosas si en Europa, lógicamente, pues no se ajusta o no se llegan a acuerdos entre Bruselas o en Bruselas sobre el tema fiscal que haga dar credibilidad a las políticas fiscales de Europa. Porque, claro, las primas de riesgo están anestesiadas, eso es evidente. Que hasta ahora no han molestado, pero lógicamente si no se hace nada para que cuando se libere esa asistencia o esa unidad de asistencia crítica, ¿no? Pues lógicamente puede ocurrir. Y ya lo digo para dejar a otros, yo no tengo claro que haya que cambiar totalmente el enfoque del plan de recuperación de los fondos Next Generation, aunque yo creo que no los cambiarán tan fácilmente, porque son acuerdos, se pueden reformular algo. Para mí lo que puede ocurrir es que la efectividad pues pueda ser inferior, ¿no? En un contexto en el que ya no vamos a crecer tanto, tenemos que pagar otros juegos, en ese sentido. No sé si Europa lo reorientará totalmente, tengo dudas de eso, pero yo creo que sí que se puede perder alguna efectividad y bueno, intentemos aprovechar en la medida de lo posible pues que hay una cierta recuperación, o había una cierta recuperación por la salida de la pandemia, ¿no? que se trunca con esto. Tampoco soy particularmente, y con esto sí que termino, optimista sobre la guerra, pero creo que puede haber opciones de que no dure tanto. Entonces, si no dura tanto, bueno, pues evidentemente una disrupción unos meses o este año, pero para que podamos acomodarnos con el tiempo. Si dura muchísimo, pues evidentemente pues la incertidumbre es máxima sobre lo que puede pasar. No, sobre ese comentario que hace Santiago de si se van a revisar o no los Next Generation, evidentemente son acuerdos ya tomados y es complicado, pero seguramente si hay nuevas inyecciones de gasto público seguramente irán al este. Y me da la sensación también de que incluso el aprovechamiento de esos fondos en proyectos de inversión en España a lo mejor no tienen la atracción que deberían tener por parte de inversión privada que tendrían en condiciones normales. Aunque solo sea eso, ya evidentemente eso resta capacidad de crecimiento. No sé quién más quiere intervenir. Yo por lo último que acabas de decir y muy brevemente, yo creo que sí que puede restar capacidad de tracción porque pensar solamente en la cantidad, en los miles de millones que hay para rehabilitación, por ejemplo, y en el aumento de los costes de los Los costes de los materiales no van a quedar como valor añadido en España, irán a quien produzca los materiales y la energía necesaria para esto. Por lo tanto, de todos esos millones, una parte sustancial ya no será aportación
neta, digamos, a valor añadido creado en España. Yo además aportaría otra cosa, y es que estáis hablando, yo creo que, como decía José Antonio, no creo que sea factible que se cambien las proporciones entre países de los fondos Next Generation una vez que se ha llegado a un acuerdo, pero bueno, sí que dentro de cada uno de la distribución de fondos dentro de cada país sí que se podría hacer, a pesar de que ya están distribuidos por sectores, porque hay que pensar que ahora mucha gente empieza otra vez a hablar del gasto en defensa. Si el gasto en defensa no debería ser otra vez, después de haberlo ido reduciendo durante mucho tiempo, si no tendría que ser un factor que entrara, o de nuevo, lo que comentaba antes sobre la transición energética, si no debería hacerse una financiación de otro tipo de energías dentro de ese paquete de fondos que van destinados a la transición energética, que sería transición energética, pero que no sería la transición energética pueril la cual hemos estado pensando hasta ahora. Gracias. Alicia, habías pedido la palabra. Adelante. Bueno, quería decir que, que la discusión sobre la mejor combinación de política fiscal y monetaria para España, obviamente depende del tamaño del shock. Entonces, como no lo sabemos, es difícil decir, porque quiero decir, podría ser muy bueno y al final si la guerra y el shock es gigante, pues nos hemos equivocado. Pero yo diría que a fecha de hoy, sin saber mucho más, no estamos en estagflación. O sea, nosotros, al menos en Natixis, el crecimiento que teníamos para la eurozona en el 2022 era de 4.1, muy superior al americano. O sea, es decir, Europa estaba entre el Next Generation, digamos, aún recuperación del COVID, etcétera, estamos hablando de un crecimiento muy elevado. Entonces, las estimaciones que yo he visto de lo que costaría al crecimiento alemán un embargo energético total es de 3 puntos del PIB. Es decir, que yo creo que aún el Banco Central Europeo, por entrar en eso, tiene algo de espacio para seguir con su drenando, digamos, acabando con, su tapering y incluso, ¿por qué no subir tipos que, por cierto, llevan en rangos realmente deplorables desde el punto de vista de la inversión durante muchísimos años? Es que es más, yo casi diría, voy a exagerar, pero por ser un poco aquí... Es que menos mal que llega la inflación para ver si suben los tipos nominales de una maldita vez, con perdón, pero si es que un continente europeo con tipos negativos otros 10 años desaparece. O sea, tenemos que recordar la situación de Japón. Japón quiere inflación, ¿vale? Que nosotros tenemos muchas. Yo no digo que sea bueno, pero también hay que ver un poco, o sea, qué estamos consiguiendo, un poco salir de digamos, de ese engranaje que estamos consiguiendo, sí, que esta es la diferencia entre Estados Unidos y Europa hasta la fecha. Mantenemos los efectos de segundo orden y conseguimos anclar la inflación con un banco central creíble, que para muchos hasta la fecha ha sido más creíble que la Fed. Si conseguimos eso dando una señal, eso no se carga la economía europea. Y si la que se va a cargar la economía europea es la guerra con Ucrania, da igual. Porque lo que necesitan las entidades bancarias europeas es liquidez en dólares. Es la Fed, es el swap con la Fed, es que la Fed aumente el repo, el FEMA Repo Facility. No va del BCE, porque es una crisis global financiera. De hecho, ya hay presiones como las hubo en el marzo del 2020, sobre el OSI, sobre el dólar australiano. O sea, esto no va del BCE. Por eso, para mí, el BCE tiene que seguir haciendo lo que dijo que iba a hacer. Con más motivo, porque las presiones inflacionistas son mayores. Y eso no debería de ser un problema, en mi opinión, para la economía europea. Ese es el punto que quería hacer. Sobre la política fiscal en España, prefiero no hablar, porque
voy a parecer aún más brutal que Fernando. Entonces solo me apunto a lo que él ha dicho y no echo más leña al fuego sobre este tema. Gracias. Gracias, Felicia. Paco. Bueno, vamos a ver, el tema de inflación yo creo que se está diciendo, lo acaba de plantear también Alicia, ¿no? O sea, el reto es que no es evitar que haya un escalón importante de subida de precios, sino evitar que ese escalón se convierta en una espiral. Y para eso hay que actuar. En el caso del Banco Central, yo tampoco creo que se trate de un giro a lo que está haciendo. Lo que sí debe hacer es dejar claro que está dispuesto a subir tipos cuando sea necesario, porque hace mucho tiempo que está en un escenario diferente y entonces la memoria en este sentido de los actores está muy marcada por lo que ha sucedido en los últimos años. Pero, insisto, el punto a evitar ahora es la espiral y en ese sentido yo creo que hay que buscar la contribución de todos los actores que pueden aportar a ella. No solo la política monetaria, sino los actores económicos y también la política fiscal. Yo creo que en materia de política fiscal lo que es necesario es insistir en algo que han dicho el Banco de España, la IREF y mucha gente, que hace falta poner encima de la mesa un plan de consolidación de las cuentas públicas para aplicarlo en el momento en el que sea necesario, pero ya teniendo en cuenta que con el crecimiento de los 2 últimos años, pues tenemos un déficit estructural muy, muy importante. Para mí esto es más importante que la evolución de la ratio de deuda-PIB, porque la ratio de deuda-PIB en los últimos años ha zigzagueado mucho como consecuencia de que el denominador ha impulsado los cambios tanto como el numerador. Y en tercer lugar, sobre la cuestión de los Next Generation. Vamos a ver, me parece evidente que hay que reconocer que puede haber unas necesidades ahora distintas, pero no creo que la mejor opción sea pensar en reorientaciones de algo que, si ha tenido un defecto, es que para abordar problemas estructurales ha necesitado un tiempo para ponerse en marcha, que todavía están a medio gas la mayoría de las actuaciones. Otra cuestión es que dentro del esquema definido y de los horizontes financieros con los que se está trabajando, pueda haber proyectos importantes que tengan sentido en el actual escenario, por ejemplo, en materia de energética, ¿no? Y que necesiten ser considerados con más fuerza de lo que han sido hasta ahora, ¿no? Es decir, por ejemplo, si resulta que una de las opciones para el reequilibrio del suministro energético en Europa es prestar atención a esa capacidad de regasificación que tiene España y de conexión tanto en gas como en electricidad entre España y Francia, pues, bueno, parecería muy sensato que eso fuera contemplado y encajaría bien en la estrategia de los fondos estructurales, ¿no? Y, bueno, esto es lo que quería decir. Gracias, Paco. La verdad es que hemos hablado de muchísimas cosas y podríamos seguir hablando mucho tiempo. Tenemos el tiempo prácticamente agotado, pero sí me gustaría plantearos una cosa. Es un poco marginal, pero tiene también bastante que ver con esto, que es un poco, se está hablando ya desde ayer y anteayer de la posibilidad de que haya un default ruso. No es el primero en los últimos años, no sé si fue en el 99, en el 2000 ya hubo uno, y la verdad es que luego los niveles de endeudamiento de Rusia, tanto público como privado, no son muy elevados. Creo que están en torno de 300.000 millones de euros. ¿Creéis que tendría un efecto adicional sobre lo que está pasando o que es algo que el mercado absorbería sin ningún problema, puesto que va en su propia naturaleza, en la de un régimen como el ruso me refiero, tomar una decisión de este tipo cuando las circunstancias le obligan, como es la hora, ¿no? Pues siempre sentado encima de la bomba atómica, pues bueno, yo puedo hacer cuantos defaults quiera,
que no pasará nada o que no me pasará nada, porque al día siguiente me volverán a financiar. Un comentario muy rápido sobre ese asunto y terminamos con eso. Yo creo que no José tendrá, Pu. sí, yo creo que no tendrá un impacto importante. Está teniendo impacto ahora porque no, es difícil encontrar CDS para cubrir los bonos, etcétera, pero porque está claro qué es lo que va a suceder y es que van al default. Es una proporción pequeña. Puede tener impactos específicos en algunos fondos que están muy, digamos, muy expuestos a bonos rusos y quizás en algún banco, pero yo creo que será muy marginal. No creo que esto genere un shock financiero global que sea relevante. Gracias. Alicia. Sí, no, totalmente de acuerdo. Hay algunos bancos europeos que tienen filiales, es decir, bancos relevantes en Rusia. Bueno, eso puede ser un tema, pero no es un shock global porque no es un impago relacionado con una insostenibilidad de la deuda, porque Rusia tiene suficientes activos, digamos, de moneda extranjera para pagar esa deuda. En realidad es una implosión relacionada no solo con las sanciones, sino con su reacción a las sanciones. Entonces, yo creo que esto no va a tener consecuencias globales, pero sí que va a mostrar que el coste de un acto bélico, y esto sí que es importante para el mundo porque Rusia no es el único que pueda tener estas intenciones. En ese sentido, es importante entender el impacto nuclear, por decirlo así, que pueden tener las sanciones y la reacción que un país tenga a las mismas, porque podría haberse evitado. No es que no haya espacio a través de SWIFT. Los dos principales bancos rusos no están sancionados. Es la reacción ante esas sanciones. Entonces yo creo que sí que va a ser un caso de libro para entender, digamos, uno va a hablar de ciberguerra y sancionguerra, o sea, es decir, es otro modelo de alto alcance, digamos, con impacto gigantesco, que es este caso del impago de Rusia. Gracias, Alicia. ¿Algún otro comentario, Santiago, Sí, Paco? sí, estoy de acuerdo. Aparte me ha resultado muy interesante lo que ha comentado Alicia, ¿no? Que este es el aviso financiero para los que quieran ir por la vía bélica, ¿no? Es decir, eso yo creo que sí que es interesante. Yo creo que las interconexiones de Rusia no son muy graves, porque aunque a veces el país sea pequeño, o bueno, pequeño económicamente Rusia no es, pero no es el país más grande, si estuviera muy interconectado financieramente, con muchas emisiones, etcétera, pues podría tener como reacción en cadena. Y yo creo que no, es decir, está muy limitado a pocas entidades financieras y realmente a 4, 5, 6, y se actúa sobre ellas si fuera necesario, y yo creo que es más que suficiente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido podemos tener el día que haga default, lo digo porque a lo mejor ese día la bolsa se desploma y cosas de estas, pero creo que cuando se asienten las cosas no tendrá la relevancia tal y como apuntan José y Alicia. Sí, Paco, Solo, ¿un comentario? bueno, dos matices muy pequeños, estoy de acuerdo. Yo creo que, por un lado, que conviene distinguir cuáles pueden ser las réplicas de este problema financiero de Rusia si se produce, y en relación con la capacidad de, si desaparecieran las circunstancias de esa economía de asumir de nuevo sus deudas, bueno, sí que creo que ahí puede haber dos escenarios, ¿no? Uno en el que las condiciones en las que Rusia recupera la normalidad son parecidas a las anteriores, o si permanece en un nuevo escenario una situación de mucha mayor debilidad de su economía, en cuyo caso las cosas se le podrían complicar, ¿no? Pero estoy de acuerdo con los límites que han señalado las intervenciones anteriores. Gracias, Paco, y bueno, y gracias a todos, gracias Alicia, gracias a Fernando, que ya se ha desconectado porque os recuerdo que tenía un compromiso, gracias José García, y gracias Paco y Santiago.
La verdad es que el debate ha sido muy interesante y ahora solo queda esperar que la guerra sea de verdad corta y que el efecto se pueda atenuar lo antes posible, porque es verdad que lo habíamos pasado muy mal desde el año 8 y año 9, ¿no? Una crisis financiera brutal primero, luego una pandemia, y cuando nos estábamos recuperando llegan las bombas de Putin. Y la verdad es que el efecto ya estamos viendo cuál es. Entonces, insisto, cuanto más corto sea el conflicto, seguramente más rápida será la solución. Muchísimas gracias a los 5 y os emplazo a que tendremos un nuevo debate, en este caso, sobre los efectos que pueda tener o que no tener la ley de vivienda sobre el mercado inmobiliario, en un debate que tendremos, insisto, a final de mes, en el que además José García Montalvo nos hará una exposición como conocedor de esos materiales. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Buenos días. Gracias, Buenos días días. a todos. Gracias.